Bienvenidos de vuelta a otro viaje tranquilo a través de los rincones menos glamorosos de la historia. Esta noche, nos acomodamos para una exploración larga y serpenteante de algo que Hollywood ha hecho parecer bastante atractivo, la existencia de un samurái. Así que encuentra tu posición más cómoda, quizás ajusta esa almohada una vez más, y deja que tu respiración se ralentice mientras nos preparamos para descubrir por qué ser un guerrero legendario no era precisamente la aventura llena de honor que podrías imaginar. Antes de comenzar nuestro descenso gentil hacia el Japón medieval, me encantaría que pudieras tomarte un momento para presionar ese botón de suscripción. Realmente ayuda a que nuestro pequeño rincón de internet crezca. Y mientras lo haces, deja un comentario haciéndome saber qué hora es donde estás y desde qué parte del mundo nos escuchas. Hay algo maravillosamente reconfortante en saber que todos estamos navegando por la historia juntos, dispersos a través de diferentes usos horarios pero unidos en nuestra búsqueda de conocimiento tranquilo. Imagínate caminando a través de la bruma matutina hacia un mundo donde el honor lo significaba todo y la comodidad personal significaba muy poco. Donde las flores de cerezo que los poetas celebraban también marcaban la naturaleza breve y precaria de la vida misma. Esta noche, caminaremos lentamente a través de los arrozales y los terrenos del castillo del Japón feudal, explorando no las dramáticas peleas de espadas y muertes nobles, sino la desesperación silenciosa de la existencia diaria para aquellos atados por un código imposible. Los samuráis, esos guerreros legendarios que han capturado imaginaciones durante siglos, vivían vidas de estructura tan rígida y ansiedad constante que incluso sus momentos de paz llevaban el peso del deshonor potencial. Imagina pasar cada momento despierto sabiendo que un solo paso en falso podría requerir que terminaras con tu propia vida, que tu valor se medía no por la felicidad o la realización, sino por tu disposición a morir bien. Mientras nos acomodamos en esta exploración juntos, deja que tu mente se prepare para un viaje a través de las dificultades mundanas que conformaron la experiencia real del samurái. Descubriremos cómo estos hombres y ocasionalmente mujeres navegaron un mundo donde los deseos personales venían al final, donde la comodidad se veía como debilidad, y donde el concepto mismo de jubilación no era solo extraño, sino vergonzoso. Así que cierra los ojos si quieres, y comencemos nuestro paseo silencioso a través de los pasillos menos celebrados de la vida samurái, donde el peso de la expectativa era más pesado que cualquier armadura. Imagina nacer en un mundo donde tu primer aliento te compromete a una vida entera de suicidio potencial. Esta era la realidad para cualquiera lo suficientemente desafortunado como para emerger del vientre de una familia samurái. A diferencia de la noción romántica de elegir el propio destino, los niños samuráis tenían su destino sellado antes de que pudieran enfocar sus ojos apropiadamente. Visualiza a un recién nacido en un hogar japonés tradicional, puertas deslizantes filtrando la luz suave del amanecer. Los primeros llantos del niño resuenan en las paredes de papel, y ya antes de que el cordón umbilical haya sido cortado las expectativas comienzan a asentarse como pesos invisibles a través de hombros diminutos. Los padres no arrullan con simple alegría por su niño saludable. En cambio, ya están calculando qué maestro comenzará el entrenamiento riguroso, qué armas el niño necesitará dominar, y cuántos años tienen antes de que su descendencia deba estar lista para morir graciosamente por su señor. El peso del bushido, el camino del guerrero, se apoyaba sobre estos niños con la persistencia de la humedad en verano. Cada juego que jugaban, cada historia que escuchaban, cada interacción con adultos reforzaba el mismo mensaje sofocante. Tu vida pertenece a alguien más, y tu valor reside en que tan voluntariamente la entregarás. Para los niños samuráis, no había distinción clara entre la infancia y la preparación militar. Mientras otros niños podrían jugar con simples juguetes de madera, los jóvenes samuráis manejaban armas miniatura que eran réplicas precisas de las herramientas que eventualmente usarían para matar o ser asesinados. Imagina manos diminutas, aún regordetas con grasa de bebé, aprendiendo a agarrar una pequeña espada de madera con la misma seriedad que otros niños podrían reservar para su muñeca favorita o caballo de juguete. Los juegos que jugaban no eran realmente juegos, eran ensayos para la muerte. Visualiza a un niño de 5 años aprendiendo a sentarse en posición seiza perfecta durante horas, sus piernas gradualmente entumeciéndose mientras practica la meditación que podría, años después, prepararlo para el suicidio ritual. La inquietud natural del niño se encuentra no con comprensión paciente, sino con correcciones agudas que le recuerdan que la disciplina comienza ahora, y la comodidad termina ahora.
El entrenamiento comenzaba antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y pesado con rocío. Casi puedes sentir el frío filtrándose a través de ropa delgada mientras niños pequeños, algunos apenas lo suficientemente grandes para caminar firmemente, eran despertados de sus esteras para dormir para comenzar repeticiones interminables de movimientos básicos. Los pisos de madera de los salones de entrenamiento, pulidos hasta quedar lisos por innumerables pies, resonaban con el sonido de cuerpos pequeños aprendiendo a moverse con precisión mortal. Desde la edad más temprana, los niños samuráis vivían bajo observación constante. Cada gesto era evaluado, cada expresión analizada por signos de debilidad o pensamiento impropio. Imagina nunca tener un momento, ni siquiera en el sueño, cuando pudieras simplemente ser un niño, curioso y despreocupado y permitido cometer errores sin que esos errores fueran catalogados como fallas de carácter que necesitaban corrección inmediata. Los maestros observaban por signos de compasión natural, que necesitaba ser cuidadosamente manejada para que no interfiriera con la capacidad de matar eficientemente. Un niño que mostrara demasiada angustia ante la vista de un animal herido podría encontrarse sometido a ejercicios adicionales diseñados para construir insensibilidad emocional. Imagina a un joven sensible siendo forzado a observar la matanza de animales de granja, no por crueldad, sino por una creencia sincera de que la blandura eventualmente lo mataría. La presión psicológica era implacable en su gentileza. En lugar de castigo severo, los niños enfrentaban el arma mucho más devastadora de la decepción. Un ligero movimiento de cabeza de un maestro respetado, una pausa antes de reconocer la presencia de un niño, la sugerencia sutil de que quizás este niño particular podría no tener lo que se necesita para honrar el nombre de su familia, estas formas silenciosas de corrección moldeaban mentes jóvenes con precisión quirúrgica. El sueño mismo se convirtió en otra forma de entrenamiento. Los niños aprendían a despertar instantáneamente ante el más mínimo sonido, a evaluar sus alrededores inmediatamente al abrir los ojos, a estar perpetuamente listos para el ataque incluso en la supuesta seguridad de sus hogares familiares. El descanso nunca era descanso completo, incluso en sueños, practicaban morir bien. El dolor no era algo que evitar o minimizar, era un maestro que debía ser bienvenido y estudiado. Los niños samuráis aprendían a categorizar diferentes tipos de incomodidad, a respirar a través de niveles crecientes de dolor, y a mantener compostura perfecta incluso cuando sus cuerpos gritaban por alivio. Visualiza los ejercicios de entrenamiento diseñados específicamente para construir tolerancia al dolor. Niños pequeños arrodillándose sobre piedras ásperas durante horas, aprendiendo a mantener sus rostros serenos incluso mientras sus rodillas desarrollaban llagas crudas que dejarían cicatrices permanentes. El punto no era sadismo, era preparación para un mundo donde mostrar dolor podría significar muerte, no solo para el individuo, sino potencialmente para todos los que dependían de su fortaleza. El entrenamiento de invierno era particularmente memorable. Imagina niños parados hasta la cintura en estanques helados, aprendiendo a controlar su respiración mientras se formaba hielo en su cabello. Sus maestros observaban cuidadosamente, no por signos de que un niño había alcanzado su límite, sino por cualquier indicación de que podría rendirse a las demandas del frío antes de lo absolutamente necesario. Empujar más allá del punto donde la mayoría de la gente se detendría no era inusual, era el estándar mínimo aceptable. El ayuno se convirtió en otra parte regular de la educación. No el ayuno espiritual de monjes buscando iluminación, sino el ayuno práctico de guerreros que necesitaban saber que podían funcionar efectivamente incluso cuando sus cuerpos estaban desesperados por nutrición. Los niños aprendían a ignorar la sensación roedora del hambre, a empujarse a través de la debilidad que venía con días de comida mínima, todo mientras mantenían la postura perfecta y atención alerta que su posición demandaba. Cada acción llevaba el peso de generaciones de honor familiar. Los niños crecían rodeados de historias de ancestros que habían muerto gloriosamente, que habían elegido muerte sobre deshonor, que habían demostrado el tipo de lealtad inquebrantable que se esperaba que la generación actual igualara o superara. Imagina vivir en una casa donde las paredes parecían susurrar recordatorios constantes de tu inadecuación. Los santuarios familiares contenían recuerdos de guerreros que habían logrado el tipo de muerte perfecta que tú, como niño viviente, nunca podrías igualar. La historia de cada ancestro era simultáneamente una inspiración y un estándar imposible, un recordatorio de que tu valor eventualmente sería medido por tu disposición a desechar todo lo que había sido entrenado para preservar.
La arquitectura psicológica de la infancia samurái estaba diseñada para producir individuos que pudieran funcionar eficientemente en situaciones imposibles, que pudieran tomar decisiones de vida o muerte sin el lujo de tiempo o información completa, y que pudieran enfrentar su propia mortalidad con el tipo de compostura que inspiraría a otros a seguir su ejemplo. Pero este entrenamiento venía al costo de casi todo lo que podríamos reconocer como alegría infantil. La espontaneidad era peligrosa, la expresión emocional era debilidad, y el deseo personal era un lujo que podría hacer que todos murieran. Estos niños crecieron para ser guerreros extraordinariamente efectivos, pero el precio que pagaron en simple felicidad humana era asombroso. Mientras hacemos la transición de estos años tempranos de condicionamiento, imagina el peso que se asentó permanentemente a través de los hombros de jóvenes samuráis mientras se movían del entrenamiento infantil hacia el mundo aún más demandante del servicio adulto. La fundación de tolerancia al dolor, supresión emocional y obediencia absoluta ahora estaba completa, lista para soportar una vida de servicio que probaría cada lección que habían aprendido en estos años formativos. Visualiza despertar antes de que el primer pájaro comience su canto, cuando el mundo existe en ese espacio gris peculiar entre la noche y el amanecer. Para un samurái, esto no era el surgimiento gentil del sueño que la mayoría de nosotros conocemos, sino una transformación instantánea de la inconsciencia a la alerta completa. No había lujo de estirarse, ningún momento de confusión pacífica sobre dónde estabas o qué día era. La conciencia llegaba como un golpe de espada inmediato, agudo y demandando acción. Los preparativos matutinos seguían un ritmo tan preciso como cualquier ceremonia, pero sin la belleza inherente de la ceremonia. Imagina el proceso metódico de vestirse en capas de ropa diseñada más para la tradición que para la comodidad. Los pantalones a cama, perfectamente plisados e imposiblemente anchos, no estaban hechos para facilidad de movimiento sino para la apariencia apropiada de dignidad. Cada pliegue tenía que caer exactamente bien, cada atadura asegurada con el tipo de precisión que sugería que tu atención al detalle se extendía a cada aspecto de tu existencia. El peso de las espadas, tanto katana como wakizashi, se asentaba a través de la cadera como compañeros familiares, pero compañeros cuya presencia servía como recordatorios constantes de mortalidad. Cada mañana, te ajustabas las herramientas de tu propia destrucción potencial, armas que podían terminar tu vida tan fácilmente como podrían salvarla. Las vainas, pulidas hasta el brillo espejo, reflejaban no solo luz sino los rostros de todos los que podrían juzgar tu dignidad para portar tales implementos. Antes de que el hogar despertara apropiadamente, antes de que los sirvientes comenzaran sus tareas diarias, el samurái ya había pasado una hora en meditación, no la meditación pacífica y restaurativa de los monjes, sino una preparación enfocada para la muerte que requería confrontar, cada día individual, la realidad de que este podría ser tu último amanecer. Imagina sentarte en quietud perfecta mientras tu mente revisaba metódicamente cada forma posible en que podrías fallar a tu señor, tu familia, o a ti mismo en las horas venideras. El servicio al propio daimyo no era el ideal romántico de amistad leal entre iguales que la cultura popular a menudo sugiere. En cambio, era una representación agotadora de servilismo perfecto que requería la eliminación completa de la voluntad personal. Visualiza estar de pie durante horas en salones elegantes, tu postura impecable, tu expresión cuidadosamente neutral, mientras tu señor conducía negocios que podrían no concernirte en absoluto pero que eras requerido presenciar con la apariencia de compromiso completo. Las demandas físicas de la preparación constante eran agotadoras de maneras que la vida moderna raramente requiere. Imagina mantener postura perfecta desde el amanecer hasta bien pasada la puesta del sol, nunca permitiendo que tus hombros se hundieran o que tu atención vagara visiblemente, incluso cuando tus pies se habían entumecido de estar de pie y tu espalda dolía por el peso de tu armadura y armas. El más mínimo signo de fatiga podía ser interpretado como falta de respeto, y la falta de respeto podía demandar una respuesta que terminara con tu muerte. La vida cortesana involucraba una danza intrincada de protocolo donde cada gesto llevaba significado, cada mirada podía ser interpretada como comunicación, y cada silencio podría indicar ya sea respeto apropiado o desatención peligrosa. Los samuráis aprendían a leer las microexpresiones de sus superiores con la intensidad de eruditos estudiando textos sagrados, porque malentender un cambio sutil de humor podía llevar a consecuencias mucho más allá de simple vergüenza. El aburrimiento era quizás el aspecto más inesperado de esta vida supuestamente glamorosa.
Horas y horas de presenciar asistencia mientras detalles administrativos eran discutidos, mientras poesía era recitada, mientras te era servido con ceremonia elaborada que valoraba forma sobre función. Visualiza el esfuerzo mental requerido para aparecer fascinado por la 70ª discusión de distribución de arroz o las infinitas variaciones sutiles en poesía estacional que tu señor encontraba deliciosa pero que hacían que tu mente se sintiera como si se estuviera ahogando lentamente en irrelevancia elegante. El dinero, o más bien, la falta crónica de él moldeaba la vida samurái de maneras que el código guerrero prefería no reconocer. Mientras los comerciantes se enriquecían a través del comercio, mientras los granjeros al menos poseían sus cosechas de arroz, los samuráis dependían enteramente de estipendios de sus señores, pagos que podían ser retrasados, reducidos o eliminados completamente basándose en circunstancias políticas más allá de su control. Imagina la humillación peculiar de ser un guerrero profesional que no podía permitirse mantener apropiadamente sus armas, cuya armadura mostraba signos de remiendo cuidadoso que todos pretendían no notar, cuya familia comía arroz mezclado con granos más baratos mientras mantenía la apariencia de prosperidad que tu estatus social demandaba. El código Bushido insistía que las preocupaciones monetarias estaban por debajo de la atención de guerreros nobles, pero las facturas sin pagar tienen una manera de demandar atención independientemente de ideales filosóficos. La presión económica creaba una ansiedad de fondo constante que tenía que ser ocultada detrás de la máscara de confianza serena que se esperaba que los samuráis llevaran en todo momento. Visualiza tratar de proyectar la seguridad calmada de alguien que podía enfrentar la muerte sin inmutarse mientras privadamente calculabas si podías permitirte reemplazar tus sandalias antes de que se desmoronaran completamente, si tu familia podría manejar otro mes con raciones reducidas, si el comerciante que suministraba tus bienes domésticos continuaría extendiendo crédito a alguien cuyo ingreso dependía enteramente de la buena voluntad de un señor que podría decidir en cualquier momento que tus servicios ya no eran requeridos. Ser un samurái significaba vivir como un símbolo público en lugar de como un individuo privado. Cada acción, cada palabra, cada expresión estaba sujeta a interpretación por otros que estaban midiendo tu desempeño contra un estándar imposible de nobleza guerrera perfecta. Imagina nunca tener un momento cuando pudieras simplemente estar cansado, o confundido, o incierto sin que esos estados humanos naturales fueran interpretados como fallas de carácter que podrían requerir corrección a través del exilio o la muerte. La presión se extendía a tu familia también. Tu esposa tenía que encarnar el ideal de feminidad samurái, lo suficientemente fuerte para cometer suicidio graciosamente si el honor lo requería, pero también capaz de manejar un hogar con cualquier recurso que pudieras proporcionar. Tus hijos eran observados por signos del espíritu guerrero que justificaría la existencia continuada de la familia. Incluso tus sirvientes reflejaban tu estatus. Su apariencia y comportamiento se convertían en extensiones de tu propia reputación. Las interacciones sociales requerían el tipo de vigilancia constante que la mayoría de la gente asocia con situaciones peligrosas. Una conversación casual podía contener pruebas de lealtad, desafíos velados a tu valor, o insultos sutiles que requerían respuestas precisas para mantener la dignidad sin escalar a violencia. Visualiza el agotamiento de pasar cada momento social analizando subtexto, eligiendo palabras con la precisión de un diplomático, y manteniendo la apariencia de confianza relajada mientras internamente mapeabas cada manera posible en que la conversación podría salir mal. La ropa que llevabas, la manera en que caminabas, el tono de tu voz al saludar diferentes rangos de personas, todo esto se convertía en componentes de una actuación elaborada que nunca terminaba. El sueño era el único escape de la necesidad de ser perfectamente samurái, e incluso los sueños a menudo presentaban escenarios donde fallabas en cumplir los estándares que la vida despierta demandaba. Mientras más alto ascendía un samurái en rango y reputación, más aislado se volvía de cualquier cosa que se asemejara a conexión humana normal. La excelencia en las artes guerreras significaba convertirse en alguien que podía matar eficientemente y morir bellamente, cualidades que no necesariamente se traducían en los tipos de relaciones que proporcionan sustento emocional para gente ordinaria. Visualiza la soledad de ser alguien cuyo valor primario para otros residía en tu disposición a morir por ellos. Las amistades se complicaban por preguntas de rango y lealtad. Las relaciones amorosas tenían que navegar la realidad de que el honor podría requerir abandonar o incluso matar a aquellos que más te importaban.
Incluso las conversaciones con miembros de la familia llevaban el conocimiento subyacente de que tu código podría algún día demandar elecciones que destruirían todo lo que personalmente atesorabas. La búsqueda de perfección marcial creaba un tipo de soledad existencial que era difícil de compartir con cualquiera que no hubiera caminado el mismo sendero. ¿Cómo le explicas a alguien que has pasado años entrenando para matar gente con la misma dedicación que los artistas aportan a crear belleza? ¿Cómo describes el tipo específico de ansiedad que viene de saber que tu reputación depende de tu disposición a buscar situaciones donde la muerte violenta es probable? Mientras nos adentramos más profundo en esta exploración de la existencia samurái, imagina cómo estas presiones y contradicciones diarias se acumularon a lo largo de años, creando vidas de disciplina extraordinaria y tensión psicológica igualmente extraordinaria. La fundación del entrenamiento infantil ahora sostenía una estructura de servicio adulto que demandaba todo mientras prometía solo la oportunidad de morir bien. Cuando pensamos en la guerra samurái, nuestras mentes conjuran imágenes de combate singular elegante, duelos honorables entre oponentes dignos, y muertes tan hermosas que podrían inspirar poesía. La realidad era considerablemente más mundana e infinitamente más aterradora. Visualiza en cambio el caos del combate medieval actual, no la danza coreografiada de las películas de Hollywood, sino la lucha desesperada de hombres aterrorizados tratando de matarse entre sí con metal afilado mientras resbalaban en barro mezclado con sangre y cosas peores. La famosa katana, ese símbolo de nobleza samurái, era en realidad un arma de respaldo. En combate real, los samuráis dependían principalmente de lanzas largas llamadas yari, arcos y flechas, y eventualmente armas de fuego. La espada era lo que usabas cuando todo lo demás había fallado, cuando la batalla se había convertido en el tipo de desesperación de combate cercano donde la técnica importaba menos que la suerte y la capacidad de seguir funcionando mientras estabas cubierto con la sangre de otras personas. Imagina el asalto sensorial de un campo de batalla real, no el choque limpio de acero que las películas sugieren, sino el hedor abrumador de desechos humanos liberados por terror y muerte, los gritos que no eran últimas palabras dramáticas, sino los sonidos animales crudos de personas descubriendo cómo se veían sus cuerpos por dentro. El peso de la armadura que parecía manejable durante el entrenamiento se volvía aplastante después de horas de lucha, y las prácticas de meditación cuidadosas que preparaban a los samuráis para la muerte resultaron ser preparación inadecuada para el horror específico de ver a amigos morir lenta y desordenadamente a solo unos pies de distancia. La noción romántica de enfrentar la muerte con aceptación serena se desmoronaba rápidamente cuando se confrontaba con la realidad de que la mayoría de las muertes en el campo de batalla no eran rápidas o limpias. Visualiza yacer en el barro con una herida de lanza en el vientre, sabiendo que te quedan horas de vida, horas para pasar contemplando no la belleza filosófica de la impermanencia, sino los detalles específicos y aburridos de cuánto duele esto y que desesperadamente quieres ver a tu familia una vez más. La guerra samurái no estaba impulsada por los ideales nobles que el código guerrero celebraba, sino por los mismos cálculos políticos mezquinos que motivan la mayoría del conflicto humano. Los señores luchaban por ingresos fiscales, rutas comerciales y alianzas matrimoniales, usando a sus samuráis de la manera que los granjeros usaban herramientas eficientemente y con preocupación mínima por las preferencias o bienestar de las herramientas. La lealtad que a los samuráis se les enseñaba a valorar por encima de sus propias vidas a menudo no significaba nada más que ser un arma costosa en el intento de alguien más de volverse ligeramente más adinerado o poderoso. Visualiza pasar años perfeccionando tus habilidades marciales, desarrollando el tipo de carácter que podía enfrentar la muerte sin inmutarse, solo para descubrir que tu señor quiere que mueras para resolver una disputa sobre derechos de distribución de arroz o para apoyar la reclamación de su yerno a una posición administrativa menor. El cambio de lealtades era lo suficientemente común como para tener su propia terminología, pero esta realidad práctica entraba en conflicto agudamente con la noción idealista de devoción inquebrantable que el bushido demandaba. Imagina la tensión psicológica de servir a un señor que había traicionado a sus aliados previos, sabiendo que tu propia lealtad absoluta estaba siendo dada a alguien cuya propia lealtad era puramente situacional. Se esperaba que murieras por alguien que te abandonaría sin vacilación si las circunstancias políticas lo hicieran ventajoso. Los crímenes de guerra eran rutinarios y esperados. Los civiles eran asesinados no solo como daño colateral, sino como estrategia deliberada. Las aldeas eran quemadas no porque representaran amenazas militares, sino porque destruirlas debilitaba la moral enemiga y demostraba las consecuencias de apoyar al lado equivocado.
Visualiza tener que mantener tu sentido de honor personal mientras participabas en acciones que cualquier marco moral razonable condenaría como monstruosas. El código Bushido enfatizaba los aspectos espirituales del combate, la manera en que enfrentar la muerte podía llevar a la iluminación, la belleza que podía encontrarse en la ejecución perfecta de técnicas marciales. Lo que no preparaba a los samuráis era para la realidad psicológica específica de matar a otros seres humanos, particularmente cuando esos seres humanos resultaban ser adolescentes aterrorizados o granjeros reticentes conscriptos al servicio. Imagina la primera vez que mataste a alguien en combate, no el guerrero noble de habilidad igual que habías entrenado para enfrentar, sino un muchacho que no podría haber tenido más de 16 años, cuyas últimas palabras fueron llamar a su madre. El marco filosófico que hacía tales acciones teóricamente aceptables resultó inadecuado cuando se confrontó con la realidad de ver la luz desvanecerse de los ojos de alguien, sabiendo que tu habilidad y entrenamiento acababan de eliminar todo el futuro de otra persona. La repetición del asesinato desgastó incluso las defensas mentales más cuidadosamente construidas. Visualiza lo que le hizo a tu sueño, tu apetito, tu capacidad de disfrutar placeres simples, cuando tus días estaban llenos del trabajo rutinario de terminar vidas. Las prácticas de meditación que se suponía te preparaban para la muerte proporcionaron poca guía para procesar el peso acumulado de todas las muertes que habías causado. Algunos samuráis lidiaron con esta carga psicológica desarrollando un tipo de desapego filosófico que bordeaba la disociación, tratando el combate como un ejercicio abstracto en técnica en lugar de reconocer la realidad humana de lo que estaban haciendo. Otros recurrieron al alcohol, la poesía, o prácticas religiosas que los ayudaron a lidiar con la contradicción entre su autoimagen idealizada y la realidad brutal de su trabajo diario. Dentro de la propia clase samurái, había jerarquías elaboradas que determinaban el sufrimiento de quien importaba y el de quien podía ser ignorado. Los samuráis de rango inferior eran prescindibles de maneras que su entrenamiento no los había preparado para aceptar. Visualiza descubrir que toda tu preparación para morir honorablemente era realmente preparación para morir convenientemente en el momento correcto, para el propósito político correcto, de una manera que realzaría la reputación de tu señor en lugar de expresar tu propio desarrollo espiritual. Los soldados de infantería Ashigaru que luchaban junto a los samuráis eran tratados con el tipo de desprecio casual que dejaba claro cuán poco importaba realmente la vida humana cuando entraba en conflicto con objetivos estratégicos. Estos eran hombres con familias, sueños y miedos idénticos a los de los samuráis que servían, pero sus muertes se registraban como números en lugar de tragedias individuales dignas de poesía o recuerdo. Incluso entre los propios samuráis, el rango determinaba todo. Un guerrero de rango inferior que mostrara habilidad y valor excepcionales podría ser recompensado con equipo ligeramente mejor o un aumento marginal en estipendio, pero nunca se le permitiría olvidar su lugar en la jerarquía. Visualiza pasar tu vida perfeccionando habilidades que te hacían objetivamente superior a tus superiores sociales, solo para ser requerido a deferir a su mediocridad debido a accidentes de nacimiento que no tenían nada que ver con mérito o carácter. Los periodos entre guerras no eran interludios pacíficos, sino tiempos de preparación ansiosa para el próximo brote de violencia. Los samuráis vivían con el conocimiento de que sus habilidades se estaban volviendo obsoletas incluso mientras continuaban perfeccionándolas. La introducción de armas de fuego hizo las artes marciales tradicionales menos relevantes en campos de batalla reales, pero la inversión cultural en estas técnicas era demasiado profunda para abandonar fácilmente. Visualiza el latigazo psicológico de hacer la transición desde la intensidad elevada del combate de vuelta a los requisitos mundanos del servicio en tiempo de paz. Tu cuerpo y mente se habían adaptado a las tensiones específicas de situaciones de vida o muerte, pero ahora se esperaba que encontraras satisfacción en deberes administrativos, funciones ceremoniales, y el tipo de maniobra política que se sentía trivial después de experimentar la claridad que venía con luchar por tu vida. Las heridas, tanto físicas como psicológicas, se acumularon a lo largo de años de servicio. Imagina cargar cicatrices de docenas de batallas, articulaciones que dolían por lesiones viejas, y una colección de memorias que hacían el sueño difícil y la interacción social agotadora. El código guerrero proporcionó poca guía para lidiar con lo que ahora reconoceríamos como estrés postraumático, ofreciendo solo la sugerencia de que los verdaderos guerreros deberían ser capaces de trascender tales debilidades a través de disciplina espiritual apropiada.
Los veteranos de múltiples campañas a menudo se encontraban aislados incluso de otros samuráis que no habían compartido sus experiencias. El conocimiento específico de cómo se veían los humanos cuando eran cortados, la memoria de sonidos particulares que hacía la gente moribunda, la manera en que olía el miedo extremo, estos no eran temas que pudieran discutirse en compañía educada, dejando a los guerreros solos con la carga psicológica de su experiencia. Mientras nos preparamos para explorar el segmento final de la existencia samurái, imagina cómo estas experiencias de violencia y manipulación política se superpusieron sobre el condicionamiento infantil y las presiones de servicio diario que ya hemos examinado. El ideal romántico del guerrero filósofo estaba siendo sistemáticamente destruido por la realidad de lo que esa filosofía demandaba en la práctica. Cultivar parecía incompatible con la vigilancia constante que la supervivencia demandaba. El ideal samurái no era simplemente exigente, era lógicamente imposible. Imagínate tratando de vivir según un código que simultáneamente requería lealtad absoluta a tu señor y adhesión absoluta a principios morales, cuando estos dos requisitos chocaban regularmente entre sí. Tu señor podría ordenarte hacer algo que violara cada estándar ético que te habían enseñado a valorar, pero negarte significaría abandonar la lealtad que se suponía definía toda tu existencia. El concepto mismo del bushido era un objetivo en movimiento, cambiando según la conveniencia política y las preferencias personales de quien estuviera en el poder en cualquier momento dado. Imagina pasar tu vida tratando de encarnar un ideal que nadie podía definir consistentemente, donde la virtud de ayer podría convertirse en el pensamiento peligroso de hoy, donde los principios por los que habías estado dispuesto a morir podrían ser reinterpretados súbitamente como deslealtad al régimen actual. La presión de ser simultáneamente feroz y gentil, decidido y contemplativo, absolutamente obediente y moralmente independiente creaba una especie de parálisis psicológica que muchos samuráis aprendieron a ocultar detrás de elaboradas demostraciones de confianza. Imagina el agotamiento de evaluar constantemente cada acción, cada palabra, cada pensamiento contra múltiples estándares contradictorios, sin saber nunca qué versión de la perfección se suponía que debías demostrar en cualquier momento dado. Las prácticas de meditación que se suponía proporcionaban claridad a menudo, solo resaltaban las contradicciones fundamentales en la existencia samurái. Sentado en contemplación silenciosa, no podías evitar confrontar la brecha entre lo que se suponía que eras y lo que tu vida real te requería hacer. La mente pacífica que la meditación pretendía. Para el período Edo, la mayoría de los samuráis se encontraron en la posición peculiar de ser guerreros profesionales en una sociedad que había eliminado en gran medida la guerra. El éxito del shogunato Tokugawa en crear paz doméstica significaba que las habilidades primarias que los samuráis habían pasado sus vidas desarrollando ya no eran necesarias, pero la estructura social que definía su identidad permanecía sin cambios. Imagina la crisis existencial de ser un guerrero hereditario en un mundo donde la lucha real se había vuelto no solo innecesaria sino activamente desalentada por el gobierno. Tus ancestros habían muerto gloriosamente en batalla, tu entrenamiento te había preparado para el mismo destino, pero ahora se esperaba que encontraras satisfacción en trabajo administrativo, deberes ceremoniales y el mantenimiento de tradiciones que cada vez más se sentían como teatro elaborado realizado para una audiencia que estaba perdiendo interés. La realidad económica era aún más desmoralizante. Los comerciantes, que ocupaban un rango inferior al de los samuráis en la jerarquía social oficial, se estaban enriqueciendo a través del comercio mientras los samuráis luchaban por mantener la dignidad básica con estipendios fijos que compraban menos cada año. Imagina ver a personas que se suponía considerabas tus inferiores sociales viviendo en comodidades que no podías permitirte, comiendo alimentos que estaban fuera de tu presupuesto, vistiendo ropas que la situación económica de tu familia hacía imposibles. Muchos samuráis tomaron trabajos secundarios que técnicamente violaban su estatus. Enseñanza, artesanías, incluso actividades comerciales realizadas a través de intermediarios, pero esto creaba otra capa de estrés psicológico. Se te requería simultáneamente mantener la apariencia de noble guerrero y participar secretamente en el tipo de actividad económica práctica que se suponía tu clase desdeñaba. Las artes marciales que los samuráis habían perfeccionado durante generaciones se volvieron cada vez más irrelevantes en un mundo dominado por armas de fuego y ejércitos profesionales organizados según líneas modernas. Imagina pasar décadas dominando técnicas de espada que eran hermosas, filosóficamente significativas y completamente impracticables para el combate real contra enemigos equipados con armas contemporáneas.
La poesía, la caligrafía y las sensibilidades estéticas que habían sido integradas en la educación samurái permanecían culturalmente valiosas, pero no eran suficientes para justificar el costo económico de mantener una clase guerrera hereditaria. Imagina ser alguien cuya experiencia en literatura clásica y formas de espada era genuinamente impresionante, pero cuyas habilidades no tenían aplicación práctica en un mundo que necesitaba más ingenieros, administradores y comerciantes que guerreros. La ceremonia del té, el arreglo floral y otras actividades refinadas que habían sido incorporadas en la cultura samurái creaban su propia carga psicológica. Imagina tratar de encontrar significado espiritual en la colocación precisa de flores cuando tu familia estaba luchando financieramente, cuando tu estatus social se estaba volviendo cada vez más sin sentido, cuando todo el marco que había dado estructura a tu vida se estaba disolviendo lentamente a tu alrededor. Incluso el entrenamiento físico que una vez había preparado a los samuráis para las condiciones del campo de batalla se convirtió en una forma de ejercicio elaborado sin propósito práctico. Los callos ganados a través de la práctica interminable de espada, la flexibilidad desarrollada mediante el entrenamiento de artes marciales, la tolerancia al dolor construida durante años de acondicionamiento. Todo esto permanecía impresionante, pero no servía función alguna más allá de la satisfacción personal y el mantenimiento de tradiciones que cada año menos gente encontraba relevantes. La restauración Meiji no solo cambió el sistema político, eliminó todo el marco social que había hecho posible la identidad samurái. Imagina despertar un día para descubrir que el gobierno había abolido oficialmente tu clase, que portar espadas era ahora ilegal, que los estipendios de los que tu familia había dependido durante generaciones estaban siendo reemplazados con bonos que podrían o no mantener su valor. La velocidad del cambio fue psicológicamente devastadora. En unos pocos años, todo lo que había definido la existencia samurái, la ropa, las armas, los privilegios sociales, los arreglos económicos, fue barrido por un programa de modernización que no tenía paciencia para formas de vida tradicionales que interferían con la competitividad internacional. Algunos samuráis se adaptaron uniéndose al nuevo ejército o entrando al servicio gubernamental, pero estas opciones requerían abandonar la mayoría de lo que había hecho distintiva la cultura samurái. Imagina tener que elegir entre mantener tu identidad tradicional y asegurar la supervivencia de tu familia, sabiendo que elegir la tradición significaba condenar a tus hijos a la pobreza y la irrelevancia social. Las rebeliones que algunos samuráis organizaron contra el nuevo orden fueron simultáneamente heroicas y patéticas, intentos desesperados de restaurar una forma de vida que ya había sido hecha imposible por cambios tecnológicos y sociales que ninguna cantidad de habilidad con la espada podía revertir. El valor que estos hombres mostraron al luchar batallas sin esperanza contra ejércitos modernos era real, pero era el valor de personas que preferían la muerte a la adaptación. Quizás la ironía más cruel de la existencia samurái era que las mismas cualidades que hacían a alguien un guerrero efectivo, la capacidad de soportar el sufrimiento, la voluntad de morir por principios abstractos, la habilidad en la violencia, a menudo los hacía menos capaces de encontrar felicidad o significado en la vida ordinaria. El entrenamiento que los preparaba para enfrentar la muerte con gracia dejaba a muchos de ellos no preparados para enfrentar la vida con gracia. Imagina la complejidad psicológica de hombres que habían pasado décadas preparándose para una muerte hermosa, solo para encontrarse enfrentando la perspectiva de una vida ordinaria. La meditación sobre la impermanencia que se suponía creaba desapego espiritual a menudo producía un tipo de depresión que hacía que los placeres cotidianos parecieran huecos y sin sentido. Las relaciones que los samuráis formaban estaban moldeadas por la conciencia constante de que el honor podría requerir abandonar o incluso matar a aquellos que amaban. Esto creaba un patrón de distancia emocional que los protegía de parte del dolor de la pérdida, pero también les impedía experimentar el tipo de conexión íntima que hace la vida emocionalmente sostenible para la mayoría de las personas. Incluso el éxito en términos samurái a menudo se sentía como fracaso en términos humanos. Imagina lograr la mentalidad del guerrero perfecto, calmado ante la muerte, inmutable por el deseo personal, capaz de tomar decisiones basadas puramente en el deber y el honor, solo para darse cuenta de que estos logros te habían convertido en alguien que ya no podía acceder a las alegrías simples que hacían que la vida valiera la pena para las personas ordinarias. El final de la era samurái fue tanto una tragedia como un alivio. Tragedia porque eliminó una tradición cultural que había producido belleza genuina, profundidad filosófica y ejemplos de valor personal extraordinario.
Alivio porque liberó a las personas de tratar de vivir según estándares que eran en última instancia incompatibles con el florecimiento humano. Mientras nos preparamos para cerrar este largo viaje a través de los aspectos menos celebrados de la vida samurái, imagina la tristeza peculiar de una forma de vida que demandaba todo de sus practicantes mientras les prometía solo la oportunidad de perder todo con gracia. La imagen romántica que ha sobrevivido en la cultura popular captura algo real sobre los logros estéticos y filosóficos de la cultura samurái, pero deja fuera la realidad cotidiana moliente de tratar de ser humano mientras se cumplen estándares inhumanos. Y así llegamos al final de nuestro tranquilo paseo por las sombras de la existencia samurái, habiendo pasado estas horas pacíficas explorando una forma de vida que conocía muy poca paz en verdad. Mientras yaces ahí en cualquier posición cómoda que hayas encontrado, quizás puedas apreciar por un momento el lujo extraordinario de tu situación actual, la simple libertad de descansar sin calcular constantemente las implicaciones de honor de tu postura, de dejar que tu mente divague sin analizar cada pensamiento por señales de deslealtad o debilidad. Piensa en la almohada bajo tu cabeza, como te acuna sin exigir nada a cambio, como representa un tipo de comodidad que los samuráis fueron entrenados para ver como suavidad peligrosa. Tu manta no requiere que pruebes tu dignidad para recibir su calor. La cama en la que estás acostado no juzga si has ganado el derecho a su soporte a través de demostraciones de valor o adhesión perfecta a un código moral imposible. La habitación a tu alrededor, ya sea tu propio dormitorio, una sala de estar, o donde sea que hayas elegido escuchar esta larga meditación sobre la infelicidad histórica, representa un santuario que existe puramente para tu comodidad y conveniencia. Nadie está mirando para ver si tu respiración demuestra el espíritu guerrero apropiado. Nadie está evaluando si tu relajación muestra suficiente disposición para morir bien si las circunstancias lo requieren. Eres libre de simplemente ser. Considera la hermosa normalidad de tu vida comparada con las vidas que hemos estado explorando juntos. Puedes elegir qué comer basándote en lo que te atrae en lugar de lo que mantiene la apariencia apropiada de tu clase social. Puedes hablar con las personas basándote en afecto genuino o interés en lugar de calcular el grado preciso de respeto que su rango demanda. Puedes tener amistades que existen puramente por el placer de la compañía, relaciones que no necesitan navegar la posibilidad constante de que el honor podría requerir que abandones o dañes a aquellos que te importan. Tus errores, y todos los cometemos, no cargan el peso de la vergüenza familiar que podría persistir durante generaciones. Tus días malos no representan fallas de carácter que podrían justificar el exilio social o el suicidio ritual. Tus momentos de debilidad, confusión o simple imperfección humana son solo momentos. Pasan, son olvidados, se convierten en parte de la textura normal de una vida a la que se le permite ser imperfecta sin ser vergonzosa. El sueño hacia el que te diriges es sueño sin complicaciones, no el descanso vigilante de alguien que podría necesitar despertar instantáneamente listo para el combate, no la inconsciencia ansiosa de alguien cuyos sueños están llenos de escenarios de posible fracaso y desgracia. Tu sueño puede ser profundo, reparador y benditamente libre del peso de expectativas imposibles. Incluso tu capacidad de escuchar esta historia, de aprender sobre experiencias históricas desde una posición de distancia cómoda, representa un tipo de libertad que los samuráis rara vez disfrutaron. Puedes contemplar sus luchas sin tener que vivirlas, apreciar sus logros sin pagar sus costos, entender su mundo sin estar atrapado dentro de sus limitaciones. Mientras tu respiración naturalmente se vuelve más lenta y profunda, mientras tu cuerpo se acomoda más completamente en cualquier posición cómoda que hayas encontrado, permítete sentir gratitud por el milagro ordinario de una vida que te pertenece a ti en lugar de a principios abstractos o expectativas sociales que no se preocupan por tu felicidad personal. El hecho mismo de que puedas priorizar el descanso, que puedas elegir la comodidad sobre la preparación, que puedas bajar completamente la guardia. Estos representan lujos que los guerreros que hemos estado estudiando apenas podían imaginar. Los samuráis lograron cosas extraordinarias. Crearon arte, filosofía y ejemplos de disciplina personal que continúan inspirando admiración siglos después de que su mundo terminara. Pero pagaron precios por estos logros que pocos de nosotros aceptaríamos voluntariamente. Su dedicación era real, su valor era genuino, sus contribuciones culturales fueron significativas. Y sus vidas diarias estaban moldeadas por formas de presión psicológica que quebrarían a la mayoría de las personas modernas en semanas. Así que mientras te deslizas hacia el sueño,
seguro en tu vida cómoda, imperfecta y maravillosamente ordinaria, quizás dedica un momento de simpatía para esos guerreros muertos hace mucho tiempo que pasaron sus vidas tratando de lograr una perfección imposible. Merece nuestro respeto por sus esfuerzos y nuestra gratitud por el recordatorio de que la simple libertad de ser humano, imperfecto, cómodo y en paz, es uno de los regalos más preciosos de la historia. Deja que el peso de sus luchas se aleje de ti como polvo, siendo suavemente cepillado de un libro viejo. Su historia está terminada, sus cargas están levantadas, y tú eres libre de dormir tan profunda y pacíficamente como tu cuerpo desee, soñando cualquier sueño que venga naturalmente a una mente que se pertenece completamente a sí misma. Buenas noches, y gracias por tomar este largo y gentil viaje a través de los rincones menos cómodos de la historia. Descansa bien en el conocimiento de que tu vida, sean cuales sean sus desafíos, ofrece libertades que reyes y guerreros del pasado habrían envidiado. Dulces sueños.